discutir lo último que se ha aprobado en la Comisión de Constitución respecto a que finalmente los congresistas van a poder, hasta ahora y tal y como ha sido aprobada en la Comisión de Constitución, van a poder hacer campaña política dentro de la semana de representación, porque no hay candado alguno, no hay restricción alguna que haya sido referida, que haya sido incluida en ese dictamen entonces de la Comisión de Constitución que ha sido aprobado ayer por mayoría. Bueno, esto desde su punto de vista es, teniendo en cuenta además el tiempo, ¿no? Que se han tomado para presentar el proyecto, que fue el 23 de mayo, elaborar el dictamen, debatirlo y votarlo una semana, un poquito más de una semana, o sea, de forma express. Tenían interés y lo lograron. Se pusieron de acuerdo maravillosamente, inmediatamente, y lo lograron. Es, digamos, cuestionable desde su punto de vista, señor Chaput. Buenos días. Buenos días a ambos. Sí, indiscutiblemente es cuestionable, ¿no? Porque ya estamos en pleno año electoral y se supone que durante el año electoral cualquier tipo de normatividad o de regla que se impulse va en contra de lo que debe ser ya algo completamente estipulado, saneado, respetado, ¿no? Y la iniciativa de Fuerza Popular, hay que decirlo, sabiendo que tienen Fernando Rospigliosi al presidente de la comisión, ha sido hecho de manera completamente rápida, sin una discusión adecuada, y sobre todo sin respetar a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la ciudadanía ya sabe perfectamente que los congresistas están haciendo mal desde hace tiempo. En la semana de representación están haciendo una suerte de proselitismo solapado y ahorita sería desembosado. Ahorita sería sin ningún tipo de restricción. Y eso va en contra inclusive de un decreto supremo que dio el gobierno en abril de este año, el 054, si no me equivoco, en el cual garantiza la neutralidad electoral y le pide a las entidades como el Poder Judicial, el Congreso de la República, que ajusten su normativa a ese hecho de tener neutralidad electoral. Y el Congreso hace absolutamente todo lo contrario, ¿no? Esto se suma al hecho de que ahora se les permite viajar a cualquier región del país en semana de representación, a cualquier punto donde sin que sea, digamos, el lugar donde fueron elegidos. Además de haber aprobado la posibilidad de reelección y la bicameralidad. Desde su punto de vista, le pregunto lo mismo, ¿es cuestionable entonces esta última aprobación express de este dictamen que les permite hacer campaña en semana de representación y hay que decirlo con recursos del Estado? Es absolutamente inconveniente, como dice Juan, y inoportuno, porque aparte de la restricción de la que habla Juan, después del año electoral no se pueden cambiar las reglas de juego, es evidente que esta precisión del principio de neutralidad e imparcialidad en un proceso electoral, proponerlo en este momento donde Fuerza Popular es parte del partido de gobierno y simultáneamente están habilitando a los alcaldes y a los alcaldes y a las municipalidades que se están duplicando el uso del Fundo Común, es evidente que esto el país no lo va a tomar en cuenta. Es cierto, quiero decir lo siguiente, es cierto que en los procesos parlamentarios anteriores, yo he sido parlamentario 5 periodos, es cierto que el principio de neutralidad e imparcialidad de los parlamentarios es absolutamente de los funcionarios que usan fondos públicos. Y es cierto también que los funcionarios no tienen una función que sí tiene el congresista, que es la función de representación. Yo creo que yo me alinearía en la posición que ha tenido el presidente de la Comisión de Constitución al aprobar esto, es que se suspendan la semana de representación, porque la semana de representación supone, eso no sucedía cuando Juan y yo éramos congresistas, supone que ahora hasta los asesores tienen pasajes en avión, viáticos para desplazarse. Entonces, ajustar el principio de neutralidad con parlamentarios que evidentemente tienen consagrado en la Constitución la posibilidad de expresar sus ideas en el Pleno, en las comisiones, pero en la semana de representación yo creo que aquí lo que se debe hacer es suspender, o sea, la norma debería decir... ¿Suspender desde ya? Desde diciembre que se inscriben a las listas parlamentarias, suspender la semana de representación hasta después de abril que se den las elecciones. Porque es evidente que los parlamentarios han presentado este proyecto de ley para poder usar en la semana de representación no solamente a expresar sus ideas, como en el Pleno, por ejemplo, nosotros hicimos la posición de la APRE es esta, y no estamos haciendo proselitismo, pero
tener 4 semanas de representación con empleados, con viáticos, para que vayan a hacer proselitismo político, ya me parece una sinvergüencería, ¿no? Escandaloso. Decía que se suma el hecho de que antes, digamos, solamente podían viajar en semana de representación a sus regiones. Ahora pueden hacerlo a cualquier región que ellos consideren. 1. 2, se ha aprobado la reelección. 3, bueno, también la bicameralidad. Y a eso podrían estar apuntando entonces varios congresistas de este periodo. Es coincidente, tiene razón lo que usted dice. Porque es cierto que el artículo 93 de la Constitución dice que los congresistas representan a la nación, pero yo recuerdo que en el gobierno nuestro se creó con la presidencia de Luis Alva Castro la semana de representación y el debate que hubo en el Pleno era justamente para que los parlamentarios que vienen elegidos por Distrito Nacional Múltiple, por ejemplo, yo venía de Lambayeque, yo pueda regresar una semana a mi región a poder interactuar con los actores sociales y traer sus demandas al Parlamento. Pero ahora que lo quieran entender que esta actividad se puede hacer en toda la nación, perfecto, que lo hagan, pero que vayan con su plata. Pero además yo digo que esta es una tricuñuela que no va a prosperar al momento de la elección. El 10 o 12% solamente los parlamentarios se reeligen. Y todos los que han aprobado esta norma son parte del partido de gobierno, que están gobernando con este pésimo gobierno. Fuerza Popular. Si bien es cierto, van a utilizar los viáticos, los asesores, si es que aprueban la norma como está y no la modifican como ha planteado Fernando Rospigliosi, yo creo que ellos van a ser aplastados en las elecciones. ¿Podrían hacer campaña entonces en semana de representación con dinero del Estado para, en todo caso, digamos, ser más transparentes en el comportamiento del congresista? ¿Se debería plantear por lo menos una licencia sin goce de haber? Debería plantearse, pero yo creo que la situación no se limita a la semana de representación, ¿eh? Estos parlamentarios están haciendo todo lo posible para beneficiarse con recursos públicos desde hace mucho tiempo. Cambian el reglamento para viajar por todo el país, cambian el reglamento para, como ha recordado Javier, para que puedan viajar con su séquito e insisten en la virtualidad. Uno no sabe en dónde están cuando ellos no asisten ni al Pleno ni a las comisiones. Yo consumo política a las 24 horas y veo los debates y no solamente son paupérrimos, como ha señalado muy bien ayer el Comercio, sino que uno no sabe dónde están porque ni siquiera encienden la cámara. Ellos tranquilamente pueden estar en cualquier lugar haciendo proselitismo, ¿no? En lugar de ir a cumplir con sus comisiones. Y mira, justamente esta norma lo que le pone, entre comillas, candado es a la prohibición, dice, de proselitismo en horarios de comisiones donde el congresista sea miembro y cuando haya pleno. Sin embargo, existe la figura de la virtualidad. Eso es letra muerta. Cuando ayer Fernando Rospigliosi hablaba de eso, yo decía, ¿pero por qué dice eso si nunca están acá? Él no tiene forma de saber qué está haciendo un parlamentario en ese momento, porque aún más, se presentan solamente para el voto. Y en la época en que éramos parlamentarios, cuando uno no asistía a las comisiones se le descontaba. Y el trabajo fundamental de un parlamentario es la comisión, a tal punto que el propio presidente del Congreso pedía a los parlamentarios que no nos metiéramos en más de 2 o 3 comisiones porque el trabajo es muy exigente. Hoy día tenemos parlamentarios que tienen 5 o 6 comisiones y encima de eso tienen comisiones especiales. ¿Por qué? Porque no van, no discuten, no debaten. Y están utilizando el pretexto de la virtualidad para hacer lo que se le da la gana. Y por otro lado, el fujimorismo no aprende. En el año 2000, un cuestionamiento que hubo Alberto Fujimori fue el famoso dicho, estoy como presidente, estoy como candidato. No, se le exigía neutralidad y él, por ejemplo, participaba en una actividad reeleccionista y él decía, estoy como candidato, así fuera de horas de oficina. Y utilizaba el mismo argumento que está planteando Fernando Rospigliosi, como candidato, como congresista, a tal punto que los sketch dominicales bromeaban como candidato, como parlamentario. Y lo mismo está haciendo el fujimorismo en estos momentos, olvidando una elección que generó repulsión en la ciudadanía, porque definitivamente no hay neutralidad y va en contra de lo que dice este decreto 054 de la PCM, donde indica que no se pueden utilizar no solo recursos públicos, información privilegiada, empleados, espacios públicos, etcétera, etcétera, y el Congreso va a hacer todo lo contrario a eso. 10 bancadas apoyan esta iniciativa legislativa aprobada o esta norma aprobada en la Comisión de Constitución. Va a pasar ahora a pleno y así como han demostrado, digamos, comportamiento a lo largo de este Congreso, difícilmente no se apruebe.
pensaríamos que va a ser aprobado. ¿Qué debería pasar? ¿Se podría declarar inconstitucional esta norma? Lo que va a pasar es que no va a prosperar, porque yo creo que... ¿Cree realmente que no va a prosperar? El país no va a permitir que se dé esta triquiñuela. La verdad que Fuerza Popular está cometiendo un gravísimo error, porque modifican el artículo 25 del reglamento para precisar en tiempo electoral que no existe vulneración al principio de imparcialidad y neutralidad cuando los parlamentarios en comisiones ordinarias o en el Pleno expresan posiciones ideológicas, programáticas, pero otra cosa es el proselitismo, Entonces, ellos dicen, pero si quieren hacer proselitismo deben pedir licencia sin goce de haber. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Esto se resuelve con dos cosas. Hay que acabar con esta tontería de la virtualidad. Los parlamentarios, todo el sistema de representación política en cualquier parte del mundo se hace presencialmente, o sea, el contacto del representante con su representado. Y yo he dicho al comienzo, si en parte he dicho, de que los parlamentarios tienen una función que no tienen los ministros, que no tienen los alcaldes, es decir, la de representación, porque justamente esa es la que ha erosionado el sistema de legitimidad del actual Parlamento. La presidenta y los congresistas tienen esta función de representación. ¿Por qué están prácticamente desaparecidos las encuestas? Por esto. ¿Cómo hacen semana de representación trabajando en comisiones virtualmente? Por eso creo que ahora que va el debate, yo creo que convocadas las elecciones, las reuniones tienen que ser totalmente presenciales para poder dirimir ahí qué es una posición programática, ideológica y en qué se diferencia del proselitismo político. Entonces, se han evidenciado estos señores al presentar en tiempo electoral esta precisión al artículo del reglamento, que lo único que hace es que quieren verdaderamente hacer proselitismo, no solamente con el sueldo que ganan, sino con los asesores y los viáticos que el Congreso les da para que se desplacen a sus circunscripciones electorales, Ahora, Rospigliosi, el presidente de la Comisión de Constitución, ha dicho que ellos no son tecnócratas políticos, pues tienen una postura y que estamos frente a una, hasta ahora, mutilación institucional de la libertad de expresión. ¿Coincide de alguna manera? ¿Cree que tenga, digamos, razón en algún sentido estas afirmaciones que sustentan este proyecto? Es obvio que un parlamentario es un político por excelencia, ¿no? Pero por otro lado, ellos tienen una serie de facilidades, ¿no? Tienen los pasos perdidos, tienen una exposición permanente, y utilizar el término que no somos tecnócratas es verdaderamente un exceso, ¿no? Porque el parlamentario permanentemente se para pronunciando sobre una serie de hechos que tienen que ver en su relación con el Ejecutivo. Pensemos en el caso de las AFPs, el déficit fiscal. Pero acá el problema de fondo es que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones no se pronuncia. Es una persona vacía, inconsistente, que no dice esta boca es mía, cuando él es el que tiene que invocar como poder, como factor dirimente de esta situación. Él es el que tiene que decir, este proceso no puede nacer contaminado, inclinando la balanza en favor de los parlamentarios. Y por lo tanto, invocar, no exigir, invocar a que cambien su posición. Pero el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es un comentarista más, espera que llegue a concluir de repente eso, a convertirse en ley para que resiente su voz cuando él debe participar desde ahora en el debate público, señalando que esto contamina de arranque el proceso electoral. Y va a colocar obviamente todos los reflectores sobre un Congreso ya desprestigiado. Y el pretexto del día de ayer de Rospigliosi, cuando él dice, ya tenemos un 100% de impopularidad, esto no va a significar absolutamente nada, es un reconocimiento similar al de Dina Boluarte cuando dice, pónganme cero si quieren, ¿no? Porque ya no pasa nada. ¿Qué está intentando decir Fernando Rospigliosi, ¿no? Como ya tengo 3 cursos jalados, jálenme todos los cursos, no voy a hacer el mínimo esfuerzo en mejorar, ¿no? Ya no pasa nada. Ese problema es el de la desfachatez parlamentaria, que como no hay controles cruzados entre parlamentarios, hacen lo que se le da la gana. Javier y yo somos amigos, pero sin embargo discrepamos en el Pleno y teníamos posiciones antagónicas en algunos casos extremas, sin que eso quitara de por medio el respeto personal. Pero acá todos están coludidos. No hay parlamentarios que se opongan, no hay parlamentarios que digan
que traten de impedir esta situación. El presidente del Congreso habla simplemente en términos generales, ¿no? Voy a documentarme, voy a ver, ¿no? No es un factor tampoco dirimente ni respetado por ellos. Entonces, por eso tenemos esta situación general de desfachatez. Rospigliosi ha hecho entonces, como sugerencia, voy a sugerir que en campaña se suprima la semana de representación y por otro lado, Salguán ha dicho, APP, Alianza para el Progreso de su partido, presentar una propuesta para aplicar restricciones en la semana de representación sin especificar cuáles. Deberían haber entonces restricciones. Quiero para que ilustrar a los ciudadanos, una cosa es la posición ideológica, la programática y la partidaria. Por ejemplo, el solo hecho que yo participe en el APRAS y yo como miembro de una comisión, tengo una posición partidaria. Eso no afecta el principio de neutralidad e imparcialidad. Lo que está proscrito y debería estar proscrito para los parlamentarios es hacer proselitismo político, es decir, campaña. Me paro, me dan 3 minutos para hablar y comienzo a hablar de las bondades de mi candidato, es otra cosa. Pero acá lo más grave es que están usando la semana de representación, que ha sido pensado para que el parlamentario vaya a su circunscripción electoral, ahora la van a utilizar con remuneraciones para asesores, viáticos para asesores, no para irse a su circunscripción electoral, sino los que van a postular al Senado para desplazarse en todo el país, que lo hagan con su plata. Creo yo que en el Pleno lo que se debe hacer es que a partir de inscritas las listas a diputados y senadores, se debe suspender las reuniones virtuales, se deben suspender, deben ser presenciales. Y también, evidentemente, suspender hasta abril la semana de representación. Eso evitaría que indebidamente se tomen los presupuestos públicos para hacer ¿Para todos suspender a todos o solamente a los que vayan a reelegirse, que tengan intenciones de reelegirse? No, todos, por favor, tiene que suspenderse todo. De alguna otra manera, ahora, de estos 130 parlamentarios se van a reelegir, si es mucho, 4, 5 o 10, ¿no? Con suerte. Pero, y son las personas que han votado en contra porque ellos saben que esto de verdad afecta gravemente lo que ellos quieren proteger, la neutralidad y el principio de imparcialidad. Hay un tema más con el que me gustaría cerrar con ambos, y es que la presidenta Dina Boluarte ahora pide un nuevo permiso para viajar esta vez a Francia con la intención de participar en una cumbre de la ONU respecto al océano, y dice que tiene una posible reunión con el presidente Emmanuel Macron. ¿Debería dársele permiso a la presidenta? ¿Qué está pasando? ¿Qué puede pasar por su cabeza teniendo en cuenta la situación en la que está sumida el país? Básicamente con el tema de inseguridad ciudadana y la falta de atención de parte de su gobierno a esta problemática, y que insista, por un lado, por el sueldo, por otro lado, por los viajes. Creo que es el tercer o cuarto viaje al que pretende ir. No sabemos si el Congreso finalmente logrará ella que se le dé el permiso. ¿Debería dársele No, permiso? eso demuestra que Dina Boluarte desprecia a la población, ¿no? Y lo hace porque sabe perfectamente que no hay oposición. Ella puede permitirse esos excesos porque no existe en el Congreso ninguna voz que le diga que está equivocada, que está desenfocada, que en el Perú se le necesita, etcétera, etcétera. Pero lo fundamental, ella se marcha del país cuando su gabinete se presenta en el Congreso. Eso demuestra pues el desprecio que hay hacia la población y el desprecio que le tiene el propio Congreso, en el sentido de que sabe que ya están anticipando días antes, sin haber escuchado al premier Arana, ya dicen que merece el voto de confianza, ¿no? Ese es el Congreso que tenemos hoy, pues. Ni siquiera escucha y está otorgando el voto de confianza, por la gobernabilidad, entre comillas. Pero lo que eso refleja es un desprecio de Dina Boluarte por la población. Yo discrepo cortésmente con Juan. El Congreso es el partido de gobierno de la señora Boluarte. Es el partido de gobierno. ¿Acaso APP no está en el partido de gobierno? No está en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Salud. Han tomado de Salud, han tomado la Contraloría. Y Fuerza Popular ha tomado ministerios. Entonces, ¿cómo podemos pedirle peras al olmo? O sea, el partido de gobierno que está en el Congreso puede hacerle control político y fiscalización. Eso es lo que ha desprestigiado totalmente al Parlamento, que no haga función de fiscalización y control político. Y de verdad que lo que voy a decir ahorita no es una ironía. Si el Congreso le da permiso, que le dé permiso hasta el 28 de julio del otro año. No pasa nada en el país, no hay gobierno, y yo no creo que quedándose o saliendo fuera del país, esta señora, los problemas del país se van a resolver. Si ahora que está presente, lo que están haciendo con duplicar el Fondo Común,
están perforando la caja fiscal y están impidiendo que maestros, que profesores, que trabajadores o pensionistas de la 19.990 que ganan 850 soles hace 15 años, no se les reajusta sus pensiones, pero sí están dando plata a sus alcaldes y gobernadores con la complicidad de Somos Perú, porque tienen alcaldes y gobernadores que necesitan plata para la campaña. Entonces, de verdad que para mí, personalmente, lo hice relevante que esta señora salga o no salga del país, porque ella... Pero es descarado. Exactamente, pero es un gobierno que está marcado por la frivolidad, por la incompetencia. Y nos aguantamos hasta julio del 2026. Yo he tenido una posición democrática y dentro del marco de la Constitución, que lo que debió hacer este Congreso es vacarla para ahorrarle un año de agonía a los peruanos. Imagínate, si yo prefiero que esta señora no le genere un daño al país durante un año y que en 4 meses hayan elecciones, haya un gobierno representativo y legitimado, ¿no? Hay antecedentes, Paniagua y Sagasti, septiembre y noviembre respectivamente. Sí, por supuesto. Y condujeron bien al país en términos relativos, ¿no? O sea, acá hay una situación en la cual no hay ningún problema en que la señora se marche. Así es. Muy bien. Muchas gracias a ambos por estar esta mañana con nosotros. Son las...